Estimados estudiantes, me es grato saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ecuación de la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Una pequeña introducción. Estructuras elípticas. El puente Balta o puente de fierro ubicado en la ciudad de Lima es el primer puente de fierro construido en la capital, que cruza el río Rímac uniendo el cercado de Lima con el distrito del Rímac. Su construcción se realizó en el año 1869 bajo el gobierno del presidente José Balta. Ahí tenemos el puente que fue construido en el gobierno del presidente José Balta. Como ustedes pueden ver en la parte de la base de la construcción, tiene una estructura geométrica bien definida. ¿Por qué cree que este puente hasta nuestros días sea un puente funcional? ¿Por qué se utilizó la forma de elipse para sus bases? ¿Qué necesitaremos saber para diseñar un puente de este tipo? Preguntas interesantes que se presentan a partir de esta construcción, cuya base tiene forma elíptica. Eso y mucho más iremos desarrollando en el transcurso de la exposición de hoy. En clase se realizará un Kahoot acerca de estas secciones cónicas, logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante usa la ecuación de la circunferencia, elipse e hipérbola en la resolución de problemas vinculados a su carrera, siguiendo un proceso lógico fundamentado en la obtención de la solución y mostrando sus cálculos con orden y pertinencia. Veremos lo que es la definición y elementos de la circunferencia, ecuación de la circunferencia, definición y elementos de la elipse, ecuación de la elipse, definición y elementos de la hipérbola, ecuación de la hipérbola y algunas aplicaciones. La definición de una circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. De un centro tomo todos los puntos que tienen una misma distancia hacia el centro. C es el centro con coordenadas h, k. R es el radio, que es la distancia fija entre el centro y un punto de la circunferencia. Si consideramos que el centro es h, k, un punto en la circunferencia es un punto con coordenadas x, y. Entonces, conociendo el centro y conociendo un punto, hallamos la distancia. La distancia entre ambos sería el valor de r, ¿no es cierto? R va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Viene a ser la distancia entre dos puntos, es igual al valor de r. Esto de aquí vamos a conocerlo como la ecuación de la circunferencia. Tenemos las ecuaciones también de la circunferencia de tipo canónica, que es aquella ecuación cuando el centro es el 0, 0. En este caso particular, la ecuación sería así. Cualquier punto de la circunferencia con coordenadas x, y tiene la siguiente relación. X cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. Es una ecuación de centro 0, 0 y radio r. Mientras que la ecuación ordinaria es cuando el centro es de la forma h, k. En ese sentido, la ecuación sería al x, que es un punto cualquiera, el x, y es un punto cualquiera de la circunferencia, entonces restamos el x, lo resto con el h, y el y lo resto con el k. Lo elevamos al cuadrado y esa suma es igual a r cuadrado, que es el radio de la circunferencia. El centro sería el h, k y el radio sería r. Una forma de obtener el centro sería igualando a 0 a la base. Si tú lo igualas a 0, el x tendría que ser h. Y si tú lo igualas al 0, el y tendría que ser k para que esto sea igual a 0. Ahí tienes el centro de la circunferencia con radio r. Cuando nos pidan hallar la ecuación general, tendríamos que resolver cada uno de los binomios cuadrados. Ese x menos h cuadrado que había en la PPT anterior y ese y menos k al cuadrado que había en la PPT anterior, si lo desarrollamos, llegaremos a una ecuación de este tipo, a la cual llamaremos ecuación general. Este ejemplo me dice, determine el centro, el radio y grafique. Entonces, esta ecuación, ¿no es cierto? Para poder encontrar su centro, tenemos que tomar la base x y lo igualamos a 0. Si x lo igualo a 0, tengo el valor de h. H vale 0. Si tomo esta base y lo igualamos a 0, para que esta base sea igual a 0, el y tendría que ser 1. Y igual a 1 viene a ser el valor de k. K es igual a 1. Igualando a 0 a cada base, encontramos el h y el k. O sea que el centro sería el 0,1. Aquí tenemos el centro. 0 para x, 1 para y. Este punto de verde es el centro, 0,1. El radio sería 5. El radio se obtiene a partir de la raíz cuadrada del término independiente.
Si yo extraigo la raíz cuadrada de 25, me sale 5. Entonces, centro 0,1, radio 5. De ahí trazo la circunferencia. Esa sería la representación gráfica de esta ecuación. En toda ecuación de circunferencia, tanto la variable x como el término que contiene variable y van a estar elevados al cuadrado y con una suma. Siempre. Segundo ejemplo. Hay la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto menos 4,1 y es tangente a esta ecuación de recta. Tengo una circunferencia, me dan como dato su radio y me dicen que hay una recta que es tangente, o sea que corta solo en un punto a esta circunferencia. Y la ecuación de la recta viene dado por esta expresión. Lo que vamos a hacer es hallar el radio. Si conocemos el radio, conoceremos entonces dos elementos muy importantes, el centro y el radio, para poder calcular la ecuación de la circunferencia. Para hallar ese radio, hallamos la distancia del centro a la circunferencia. Cuando quieras hallar la distancia de un punto a una recta, ¿no? Queremos hallar la distancia del centro a la recta, ¿no? Para hallar la distancia del centro hacia la recta, o de un punto hacia la recta, tenemos esta ecuación, esta fórmula, que es el valor absoluto de las coordenadas del punto reemplazados en la ecuación de recta, entre la raíz cuadrada de cada una de las componentes de x y y, los coeficientes de x y y, elevados al cuadrado. Entonces reemplazo, ¿no? Menos 4 se reemplaza en el lugar de x, y el 1 se reemplaza en el lugar de y. Mientras que la a y la b vendrían a ser el 3 y el 2 respectivamente. Entonces, 3 en el lugar de a, menos 4 en el lugar del x, 2 en el lugar de y, o perdón, 2 en el lugar de b, y 1 en el lugar de y. La c viene a ser el independiente, ¿de acuerdo? O sea, el 3 es el a, el 2 es el b, menos 12 es el c. Y este x y este y es el centro, menos 4 y 1. Desarrollamos esta operación, nos sale, a ver, acá tenemos menos 12, más 2 sería menos 10, menos 12 menos 22 en valor absoluto sería 22. En el denominador tenemos 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 9 más 4, 13 en raíz. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Para la ecuación tendremos que colocar el x, ¿no es cierto? El h es menos 4, pero si yo pongo menos 4, con el menos se hace más 4. El k es igual a 1, sería y menos 1 al cuadrado. Y el radio me salió 22 entre raíz de 13 al cuadrado. Me queda x más 4 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado, 22 al cuadrado es 484. Cuadrado con raíz se va y te queda 13. Esa vendría a ser la ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿De acuerdo? Definición de una elipse. Para una elipse es el lugar geométrico que se describe un punto del plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. O sea, tengo un punto del plano, hallo la distancia de estos dos puntos fijos, que es el foco, son dos focos que van a aparecer. La distancia de este punto a este foco y de este punto a este foco, si yo la sumo, es lo mismo. Si yo cogiese otro punto de esta elipse, y hallo la distancia de este foco a este foco y lo vuelvo a sumar. Imagínense como dos puntos fijos en el piso y este punto está sujeto a una cuerda o una pita bien estirada, bien templada. Entonces gira este punto con esa pita bien templada, tomando como referencia que acá son dos puntos fijos. Imagínense dos estacas, ¿no? Y ahí amarrado una cuerda bien estirada, bien templada. Y gira esa cuerda. Evidentemente la suma de distancias, sin importar la posición del punto que yo coja, siempre va a ser constante porque la cuerda es la misma. Cuando eso ocurra, se genera una curva llamada elipse. Esa elipse tiene una serie de elementos. Por ejemplo, tiene un centro, con coordenadas h, k. Los puntos más lejanos de la elipse vienen a ser los vértices. Dentro de la elipse tenemos dos puntos fijos que son los focos. Hay una distancia focal, que la distancia de foco a foco mide 2 veces c. Tomando en cuenta que del centro al foco es c unidades, sea a la derecha o sea a la izquierda. El eje mayor, distancia de vértice a vértice, es 2 veces a. Tomando en cuenta que la distancia del centro hacia un vértice vale a, sea a la derecha o a la izquierda.
A la derecha o a la izquierda mide A unidades. El eje menor, que es la distancia que se obtiene de los extremos más cercanos, por así decirlo, del centro al extremo más cercano de la elipse, ese eje menor tiene como longitud 2b, tomando en cuenta que del centro al extremo más cercano del eje menor sería b, ¿no? B hacia arriba, B hacia abajo. Además tenemos la excentricidad, que es el cociente de C sobre A. La excentricidad nos sirve para ver qué tan flaquita o qué tan gordita es esta elipse. El lado recto se calcula con esta fórmula 2b al cuadrado sobre A. El lado recto mide el segmento que es perpendicular a este eje focal y que pasa por el foco. A su vez se verifica una fórmula, una relación cuadrática que tienen tanto el A, el B y el C. El A, que es la longitud más grande, elevado al cuadrado, es la suma de los cuadrados de B y C. Ecuación canónica de la elipse. La ecuación canónica se da cuando el centro de la elipse es el 0,0. En ese caso particular, la ecuación viene dada de esta forma. Observa, tengo x cuadrado, tengo y cuadrado en una suma, y abajo a cuadrado y b cuadrado. Esa suma es igual a 1, siempre. Para la elipse, la suma va a ser igual a 1. Tomar en cuenta que la elipse, su eje focal es horizontal. El eje focal es la recta por donde pasa el foco. Ese eje focal es paralelo al eje X. Cuando eso ocurre, observa la ecuación. Debajo de X aparece el A, que es el valor numérico más grande entre A, B y C. Donde el número más grande se encuentre debajo, indica hacia dónde es paralela la elipse. Como el A, que es el mayor, se encuentra debajo de X, la elipse es paralela, su eje focal, al eje X, es recostada sobre el eje X. Los vértices van a ser del centro, avanzas a unidades a la derecha, sería A,0 o menos A,0. Los focos avanzas C unidades a la derecha, sería C,0 o hacia atrás menos C,0. Los extremos del eje menor avanzas B unidades hacia arriba, sería 0,B o hacia abajo 0, menos B. El lado recto que ya explicamos que es el segmento perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Hay dos lados rectos, por eso tengo su longitud, sería 2b cuadrado entre A. La excentricidad que nos mide qué tan delgadita o qué tan gordita es nuestra elipse se calcula con C sobre A. No olvidemos que en el centro al extremo del vértice la longitud más grande es A. Al cuadrado es la suma de los cuadrados de B y el C. Como verás, el A supera al B y el A supera al C. Despejando convenientemente llegaremos a estas relaciones. También tenemos la ecuación canónica de elipse con el eje focal vertical, paralelo al eje Y. En ese caso el valor de A se encuentra sobre la variable Y. El mayor valor sobre quien se encuentre, en este caso se encuentra sobre la letra Y, indica que el eje focal es paralelo al eje Y. Igual tenemos los vértices, los focos, en los extremos, el lado recto, la excentricidad y estas relaciones semejantes al caso anterior. Ecuación ordinaria de la elipse. Tenemos la ecuación ordinaria cuando el centro ya no es el 0, 0, sino el centro es un punto arbitrario. En este caso el centro sería, por ejemplo, el h, k. Observa que esto cómo influye en la ecuación de la elipse. La elipse, su eje focal sigue siendo paralelo al eje X, así que la variable A se encuentra sobre la letra X. ¿No es cierto? Donde se encuentre la variable de mayor tamaño, en este caso el A, debajo de quien se encuentre, que es la X, me indica hacia dónde se recuesta la elipse. Paralelo al eje focal hacia el eje X. El centro, que es h, k, el h afecta a la variable x, con el signo cambiado, y el k afecta a la variable y, con el signo cambiado. Si h fuera 2, acá iría menos 2. Si el k fuera 5, allá iría menos 5. Siempre la suma igualada a 1. El eje focal, como ves, es paralelo al eje x. Los vértices son los extremos más lejanos. Los focos se encuentran dentro de la elipse, miden justamente C unidades, ¿no? Del centro al foco hay C unidades. Y los extremos del eje menor, que se encuentran a B unidades. Tenemos la ecuación ordinaria con un eje paralelo al eje Y. En este caso, la variable A, que es la más grande en la ecuación, se va a encontrar debajo de la Y. La variable más grande entre A, B y C es la A, y se encuentra debajo de Y. Eso implica que la elipse, su eje focal es paralelo al eje Y. Tenemos su centro h, k, como lo vemos allí, el centro h, k,
El h cambia de signo y resta el x, el k cambia de signo y resta el k. Siempre la suma igual a 1, ¿eh? Siempre igual a 1. Los extremos del vértice, los extremos del eje menor y los focos respectivos. Un ejemplo, dice, hay el centro, los focos, los vértices, el punto del eje menor, longitud del lado recto y graficar la siguiente elipse. Aquí, por ejemplo, para formar la ecuación de la elipse, vamos a formar una suma de fracciones donde todo esto esté igualado al número 1. Para eso me concentro con unas x. X cuadrado y 64x lo agrupo, ¿no? El y cuadrado y el y también lo agrupo, lo ordeno, y el 564 al final. Entre estos dos números factorizo el 16. Divido, me queda x cuadrado, divido, me queda 4. Factorizo el número 25. Divido, me queda y cuadrado, 300 entre 25 divido y me queda 12. Bajamos 564. Aquí hago un artificio, por ejemplo, para poder formar un binomio cuadrado, el 4 lo divido entre 2, me sale 2, y lo elevo al cuadrado, me sale 4. Escuche bien, ¿eh? El 4 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, me sale 4. Análogamente lo hacemos acá. El 12 lo divido entre 2, me sale 6, y lo elevo al cuadrado, 36. Si yo agrego 4, en realidad estamos agregando 16 por 4, porque hay un 16 delante. Ese valor se lo voy a restar, para que no se afecte esta suma. Si yo agrego 36, en realidad hemos agregado 25 por 36. Ya, ese valor agregado se lo vamos a restar, para que no afecte a esta ecuación. Y a eso le vamos a sumar el 564. Esto de aquí forma un binomio cuadrado, que es x menos 2 al cuadrado. Este otro forma otro binomio cuadrado, que es y menos 6 al cuadrado. La suma de todo esto me sale menos 400. Lo pasamos a sumar, me sale más 400. Como yo necesito que aparezca 1, divido entre 400, entre 400, entre 400 a todo. Simplificando 16ava me sale 25. Simplificando 25ava me sale 16. Y acá simplificando me queda 1. Hemos llegado a la ecuación ordinaria de la elipse. Coloquemos esto en la siguiente PPT. Esta ecuación aparecerá aquí. De esta ecuación tenemos el centro. El centro se obtiene igualando a 0 o cambiándole de signo al número que acompaña el x. ¿Quién acompaña el x? Menos 2. Cámbiale el signo, más 2. ¿Quién acompaña el y? Menos 6. Cámbiale el signo, más 6. Tienes el centro. El valor de a se obtiene a partir del denominador más grande, en este caso el 25. O sea, a al cuadrado es igual a 25. El cuadrado pasa como raíz, a vale 5. B cuadrado sería 16. El cuadrado pasa como raíz, b vale 3. Si a es 5 y b es 3, el valor de s sale con una relación semejante a una fórmula de Pitágoras, ¿no? Que vimos hace un momento. Semejante, obviamente. Donde decía que 5 al cuadrado tiene que ser igual a la suma de 4 al cuadrado más el c cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16. Eso obliga a que el valor de c sea 3. Porque 3 al cuadrado vendría a ser el valor de 9. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les iba diciendo, disculpen, para poder encontrar el valor de c, vamos a hacer una relación semejante a la fórmula de Pitágoras. Vamos a hacer una pequeña anotación para poder validar esta información que acabo de mencionar. Observen. Un momento. Acá está. Les decía, algo parecido a Pitágoras. El valor de a al cuadrado tiene que ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Pero como a es igual a 5 y b es igual a 4, el valor de c se obtiene resolviendo esta ecuación. 16 lo restas con 25, te sale 9. Y el cuadrado pasa como raíz y el c te sale 3. ¿De acuerdo? De esa manera obtenemos el valor de c. Bien, por otro lado, el valor de a, recuerden que es la distancia del centro al extremo del vértice. El centro es 2,6, acá está en el dibujo. Del 2 al 6 me sale el centro, ¿no? Acá está el número 6, acá está el número 3. Yo voy a aumentar 5 unidades a la derecha. O sea, del 2 le agrego 5 unidades, estoy a la altura del 7. Y luego del 2 le retrocedo 5 unidades, estoy a la altura del menos 3. El vértice sería el 7,6 y el menos 3,6, lo que vemos acá. Los focos. Para los focos debo agregar 3 unidades. El C indica
la distancia del centro al foco. Aquí está el centro, le agrego 3 unidades. Del 2, que es la altura del centro, le agrego 3 unidades, estoy a la altura del 5, ¿no? 5,6, un foco. Acá está. Y el segundo foco le retrocedo nuevamente 3 unidades a la izquierda. Del 2 retrocedo 3, estoy en -1, -1,6. Es este segundo foco. Los extremos del eje menor. Para eso agrego 4 unidades hacia arriba y hacia abajo. Estoy a la altura del número 2, el centro, y a la altura del número 6, en el eje Y. Si yo aumento 4 unidades, del 6 le subo 4 de altura, estaríamos 10, a la altura del 10. Sería 2,10 un extremo. Aquí lo tenemos. Y si yo le bajo 4 unidades del centro, recuerda que el centro está a la altura del 6. Si bajo 4 unidades, estaría a la altura del 2. Sería 2,2 el otro extremo del eje menor. El lado recto, por propiedad, es 2 veces b al cuadrado entre a. Como el b es igual al 4 y el a es igual al 5, ya tengo esta expresión para el lado recto, 6,4. El lado recto es la distancia que hay de un punto de la elipse a otro punto de la elipse pasando por el foco, ¿cierto? Vamos a la siguiente aplicación. Una ventana de una entrada se construye en la forma de la mitad superior de una elipse. Acá está la ventana. La ventana es de 20 pulgadas de altura. O sea, del centro a la parte más alta mide 20 pulgadas. Y de 80 pulgadas de ancho en su base. La longitud de extremo a extremo es de 80 pulgadas. Encuentre la altura h, a qué altura de la ventana está a 25 pulgadas del centro de la base, ¿no? Encuentre la altura h de la ventana a 25 pulgadas del centro de la base. O sea, de este centro avanzo 25 pulgadas. ¿Qué altura tiene ahí la ventana? Bueno, si yo este centro lo considero como el origen de coordenadas 0,0 y esta base lo considero como eje X y esta altura mayor como el eje Y, estaríamos frente a una semielipse, ¿no es cierto? Canónica, con el centro 0, 0. Si quiero completar la elipse tendría que dar la vuelta completa, ¿no? Pero solo tengo la mitad. Aún así funciona nuestra ecuación de la elipse, la ecuación canónica, con el centro 0, 0. El A va debajo de X porque la elipse tiene su eje focal paralelo al eje X, al eje horizontal. Bien, nosotros tenemos en este caso particular que un punto de la elipse es el 40,0. ¿Por qué? Porque la base tiene longitud de 80. El centro divide la mitad, 40 unidades a la derecha, 40 a la izquierda. Hacia la derecha sería 40,0, ¿no es cierto? Entonces, ese 40,0 me va a determinar lo siguiente. Me va a determinar que, a ver, del centro hacia la derecha hay 40 unidades y eso representa el valor de A, que es la distancia del centro al extremo más lejano. A es igual a 40. La altura, la máxima altura, la altura más grande que tiene esta ventana es de 20 pulgadas. Eso me determina que del centro al extremo del eje menor mide 20, o sea, B es igual a 20. Conociendo el A y el B, yo puedo reemplazar en la ecuación de la elipse. A es 40 y B es 20. Luego, ya tengo la ecuación de la elipse. Vamos a tomar como referencia este punto donde yo quiero conocer la altura de la ventana a 25 pulgadas del centro, de la base. Este punto sería 25 para la abscisa, para X, y H para la altura Y. Entonces, si X es igual a 25, lo reemplazo. 25 para X, y la altura h vendría a ser el valor de y. O sea, ese y vendría a ser la altura h. ¿Está bien? Desarrollamos. Este 25 cuadrado con 40 cuadrado lo paso a restar a 1. ¿Ok? Luego le extraigo la raíz cuadrada a todo. Acá tengo la raíz. Perdón. Este 20 cuadrado que está dividiendo lo subo a multiplicar. Acá está multiplicando. Y el cuadrado lo paso como una raíz. 20 cuadrado multiplica esta diferencia, ahí está el producto, y el cuadrado pasa como raíz y ahí obtengo la altura que debe tener esta ventana a 25 pulgadas del centro, 15,61 pulgadas. Un modelo aplicativo de la ecuación de la elipse. Vamos a la hipérbola. La hipérbola es el conjunto de puntos en el plano cartesiano tal que la diferencia de sus distancias en valor absoluto a dos puntos fijos de un plano, llamados focos, es constante. O sea, tomo un punto, la elipse, hallo la distancia de este foco y a este otro foco y hallo la diferencia de las distancias.
el valor que obtenga es lo mismo a que si yo tomo otro punto de la elipse y ello las distancias a estos puntos fijos. El valor no cambia, el valor es constante. ¿De acuerdo? Elementos de una hipérbola. Una hipérbola también posee un centro. ¿De acuerdo? Hay un centro. Tiene los vértices, que es la distancia más cercana del centro hacia la hipérbola. Esos son los vértices. Tiene los focos, que son los dos puntos fijos a los cuales uno mide distancia para hallar los puntos de la hipérbola. Tenemos el eje transverso. El eje transverso es el eje que une de vértice a vértice, ¿no? Ese eje transverso mide como longitud 2 veces A. Del centro un vértice mide A, al otro mide A, el eje transverso sería 2A. Tenemos el eje conjugado, que es la distancia de un centro hacia un extremo, ¿no? Que es un segmento perpendicular al eje transverso. Ese extremo es el B1, el otro extremo es el B2. De B1 a B2 se genera un segmento llamado eje conjugado. Del centro a un extremo del eje conjugado vale B, análogamente hacia abajo, así que todo el eje conjugado mide 2B. La importancia del eje conjugado es para poder formar un rectángulo, ¿no? cuyas caras paralelas, en la parte superior, tienen que pasar justo por el extremo del eje conjugado. ¿Está bien? En un momento comentaremos acerca de ese rectángulo que vamos a formar acá. Tenemos el eje focal también, que es una línea recta que pasa por los dos focos, foco 1 y foco 2. Tenemos la distancia focal, ¿no? Del centro a un foco mide C unidades, del centro a otro foco mide C, así que la distancia focal sería 2 veces C. Se cumple una relación entre la A, la B y la C. Recuerde que la A es del centro al vértice, la B es del centro al extremo conjugado y la C es del centro al foco. Esos tres valores cumplen la siguiente relación. En este caso, la longitud, digamos, de C, que es del centro al foco al cuadrado, es la suma de los cuadrados de A y B. No confundir esto con la elipse. En la elipse era A cuadrado es la suma de B cuadrado más C cuadrado. Aquí no, aquí es C cuadrado es la suma de A cuadrado más B cuadrado. Las asíntotas. Como les mencionaba, este extremo conjugado me sirve para formar un rectángulo cuyos lados van a pasar por B1, B2 y van a pasar por el B1, B2 y acá el V1 y V2 del rectángulo. Este lado es tangente a esta hoja de la hipérbola y este lado es tangente a esta hoja de la hipérbola. Este rectángulo tiene una propiedad particular. Si tú trazas las diagonales de este rectángulo, que son 2, se van a formar las rectas que se llaman asíntotas a la hipérbola. Se dicen asíntotas porque esta recta, conforme tú lo vas prolongando y la hipérbola lo vas prolongando, en el infinito se van acercando, pero no se intersectan. Cada vez más se pegan y se acercan más. Igual por acá abajo, tú prolongas infinitamente y las dos gráficas, las dos curvas se van acercando, pero no se intersectan. Dos rectas asíntotas. Sus ecuaciones vienen dadas de la siguiente forma. En el caso de la excentricidad, que se calcula como C sobre A, el valor que se obtenga siempre va a ser más grande que 1. En la elipse, la excentricidad va a ser menor que 1, acá va a ser más grande. Esto me va a determinar qué tan abiertos son las hojas de la hipérbola o qué tan, digamos, más delgaditas van a ser, ¿no? O bien abiertas o bien delgaditas. Tenemos por aquí el lado recto, que se calcula con la fórmula 2b cuadrado entre A. Igualmente que el caso anterior, es un segmento perpendicular a este eje focal y que pasa por el foco formando 90 grados acá, ¿no? Ahí está el lado recto. Las asíntotas se calculan con unas ecuaciones que vamos a ver en un momento, ¿no? Ecuación canónica. Cuando el centro de la hipérbola es el 0, 0, se presenta la ecuación canónica. Veamos el caso cuando el eje focal es el eje X. El eje focal es la recta que pasa por los focos. Si esa recta que pasa por los focos está sobre el eje X, ojo, las hipérbolas se abren en dirección justo del eje X, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda. El centro es el 0, 0. La ecuación sería de esta forma. Algo muy importante que tomar en cuenta es que siempre el A va a estar primero y el B va a estar después. Debajo de la se encuentra la X. ¿Ok? Debajo de la se encuentra la X. Entonces siempre la va a estar primero. Siempre. ¿Ya? Y como debajo de la se encuentra la X, justo la hipérbola se abre su eje focal paralelo al eje X.
Ahora las asíntotas, como te dije hace un momento, se pueden calcular. Y es bien sencillo, ¿eh? En este caso, como el a se encuentra debajo del x, entonces el x se va a ir al denominador, o perdón, el a se va al denominador y la otra variable b se va al numerador. ¿Está bien? La hipérbola se abre sobre el eje x, este a va al denominador y el b, la otra variable b, se va al numerador. El más o menos es porque el positivo es para la recta creciente y el negativo para la recta decreciente. Cuando la hipérbola se abre con eje focal en el eje Y, pues este eje vertical, fíjate que el foco está sobre el eje Y, acá está el eje focal, las hipérbolas se abren hacia arriba y abajo, se abren como está ubicada la recta del eje Y. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En este caso particular, como le dije hace un momento, la ecuación siempre el a cuadrado va a estar primero y el b cuadrado está después. Entonces, como puedes observar, donde aparezca la variable a, que es la primera, arriba está el y, implica que la hipérbola, sus hojas, se abren sobre el eje y. Si debajo del a está el x, implica que la hipérbola se abre hacia el eje x, ¿no? Su eje focal es paralelo al eje x. Entonces, donde se encuentre la variable, ¿no? La variable que se encuentra arriba de a indica hacia dónde se abre la hipérbola. Si la variable debajo de a, arriba de a es x, la hipérbola se abre hacia el eje x. Si la variable arriba de a es y, la hipérbola se abre sus hojas hacia el eje y. Con respecto a las ecuaciones del asíntota, observa nuevamente acá, ¿no? Como puedes observar, aquí el a se encuentra debajo del y, ¿no es cierto? Y el b se encuentra debajo del x. Entonces aquí voy a colocar el b en el denominador, ¿no? Y el a en el numerador. Para poder de repente recordar rápidamente cómo son los coeficientes, la idea podría ser así, ¿no? Por ejemplo, cuando la hipérbola se abre sobre el eje x, vamos a considerar el a debajo. Pero cuando la hipérbola se abre sobre el eje y, vamos a considerar el b debajo, ¿no? Va cambiando, ¿no? De repente, como para fijar ideas, miren, yo voy a colocar acá un par ordenado a, b, el a es como si fuese x, el y es como si fuese el b. Entonces, si las hojas de la hipérbola se abren sobre el eje x, yo voy a colocar esta referencia, el a va en el denominador. El a va en el denominador y el otro b va arriba. Igualmente aquí, el par ordenado es a, b, es como decir x, y. Si la hipérbola, sus hojas se abren sobre el eje y, tomo esto como referencia, eje y. El b va en el denominador, la otra variable a va en el numerador. ¿Sí? Tomar como referencia sobre quién se está abriendo la hipérbola. Ejemplo, dice, esboce la gráfica de la hipérbola a partir de la siguiente ecuación. Además, determine las coordenadas del centro, vértices y focos, y así como las ecuaciones de sus asíntotas y finalmente su excentricidad y su lado recto. Tengo esta ecuación. Entonces, claramente, yo puedo expresar ese 4 como 2 al cuadrado y el 9 como 3 al cuadrado. Como al x y al y no se le suma nada, el centro sería el 0, 0. Es la ecuación canónica. El a siempre aparece en el primer denominador, así que el a sería 2, sin el cuadrado. El b sería 3. Aplicas la fórmula semejante a Pitágoras, C es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, sería raíz de 13. ¿No es cierto? Con eso tenemos que el centro, obviamente, 0, 0. No sumas ni restas nada a y. El a, que vale 2, es la distancia del centro hacia un extremo del vértice. El otro extremo del vértice es el número 2, son los vértices de la hipérbola. El valor de b es la distancia del centro al extremo conjugado, 3 arriba, 3 abajo, ¿no? Aquí se va a formar obviamente un pequeño rectangulito, ¿no es cierto? Y ahí yo puedo trazar las asíntotas. Como el a está debajo de x, la hipérbola se va a abrir paralelo al eje x, ¿no? Se abre, su eje focal es paralelo al eje x. Tome en cuenta que el c me determina la distancia del centro al foco. O sea, de este punto negrito yo voy en raíz de 3 unidades a la derecha y raíz de 3 a la izquierda, son los focos. Los focos siempre se encuentran dentro de las hipérbolas, así que una hoja va a estar pasando por el punto naranja, conteniendo a este punto azul, y la otra hoja va a estar pasando por el punto naranja, conteniendo el punto azul. Ahí están las dos hojas de la hipérbola. Dos hojas de la hipérbola. Bien, el centro sería el 0, 0, porque la ecuación es canónica, ¿no? Vamos a hallar todos sus elementos. El centro sería el 0, 0. Los vértices serían 2 unidades a la derecha, 2,0 y menos 2,0, derecha-izquierda. Los focos sería, recuerda que el foco es raíz de 13 unidades hacia adentro, ¿no?
Raíz de 13,0 menos raíz de 13,0 del foco. Las asíntotas, como habíamos dicho, ¿no? Para el caso de las asíntotas les comenté lo siguiente. Para la asíntota tomamos esta referencia, A, B. El A es como X y el B es como Y. Como la hipérbola se está abriendo hacia el eje X, tomo esta referencia. El A tiene que ir en el denominador y el B va en el numerador. Entonces sería la siguiente ecuación. El A es el número 2, ese sería abajo, y el B es el número 3, ese va arriba, 3 medios sería. Eso vamos a ver acá, miren. Ahí está. Y es igual a 3 medios por X. Siempre comienzo en Y acá pongo 3 medios por X. ¿Ya? Más y menos. El más porque tengo una recta creciente y el menos porque tengo una recta decreciente. La excentricidad se calcula con el C sobre A. Como el C es raíz de 13 y el A es igual a 2, el cociente es 1,8. Siempre la excentricidad será más grande que el número 1. ¿Está bien? Bien, el lado recto es 2 veces B cuadrado entre A, pero B es igual a 3, el A es igual a 2. Desarrollo y me sale 9. Recuerden que el lado recto es la distancia de un segmento que pasa por el foco formando 90 grados con el eje focal, ¿no? Este es el lado recto. Hay dos, ¿no? Este es un lado recto y acá tengo otro lado recto que pasa por el foco. La longitud de ese lado recto es 9. Bien, ya tenemos todos los elementos de la hipérbola solicitada. Ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria ocurre cuando el centro ya no es el 0, 0. Aquí está el 0, 0, que es la intersección del eje X con el eje Y. Pero si el centro no es el 0, 0, se presenta la siguiente ecuación, donde h, k vendría a ser el nuevo centro, el h resta al x y el k resta al y. Fíjate que si el a se encuentra debajo de x, la hipérbola, sus hojas, su eje focal es paralelo al eje x. ¿No? Las asíntotas, la misma idea, como se abre sobre el eje X, el A va debajo y el B va arriba, ¿no? Ahora, en este caso, al X le restas H, porque ya le hemos alterado el centro, y al Y le restas K, le hemos alterado el centro, ¿no? Justo este X menos H y Y menos K también forman parte de la asíntota. Si el eje focal es paralelo al eje Y, lo mismo, lo único que tomar en cuenta es que siempre el A va a estar primero, siempre. El A va a estar primero en el denominador. Arriba va a depender hacia dónde se abren las hojas de la hipérbola. Como las hojas de la hipérbola se abren su eje focal paralelo al eje Y, se abren hacia arriba y hacia abajo, el Y aparece en la primera fracción. Si las hojas se abren sobre el eje X, el X aparece en la primera fracción. Pero el A siempre está en la primera posición. En la elipse no. En la elipse puede aparecer en cualquier posición, ¿sí? Así que tengan cuidado con ese detalle. Las asíntotas, lo mismo, como les dije hace un momento, si yo coloco el par ordenado como referencia A, B, lo pongo como referencia como guía, ¿no? Él es como X, él es como Y, si la hipérbola, sus hojas se abren paralelas al eje Y, esta es mi referencia. Este B aparece debajo y el A aparece arriba, ¿no? Sería de la forma A entre B, que es lo que vamos a ver acá. Observen. ¿Bien? Ahí está. El B aparece debajo y el A aparece arriba. Siempre Y, en este caso menos K, y a la derecha el X, en este caso menos H. Bien, ejemplo 5. Esboce la gráfica de la hipérbola a partir de su ecuación. Además, determine las coordenadas del centro, vértice, focos, así como las ecuaciones de sus asíntotas y finalmente su excentricidad y su lado recto. Mira, en esta ecuación, obviamente, si al Y y al X se le agregan valores, estamos con una ecuación ordinaria. Debajo de él aparece un 1 al cuadrado, obviamente, y el 5 se puede poner como raíz de 5 al cuadrado. Siempre recuerden el primer valor es el A, así que en este caso, y por otro lado el H, ¿no? El H acompaña al X, si acá es menos 1, le cambias de signo, más 1. El Y acompaña al Y, si acá es más 1, ahí le cambias de signo, ¿no? El H acompaña al X y el K acompaña al Y. Si al Y le acompaña más 1, el K le cambia de signo, menos 1. El valor de A sería la raíz de 5 y el valor de B es la base, que sería 1. El C es la raíz cuadrada de A cuadrado menos más B cuadrado. Me sale 5 más 1, la raíz de 6. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lo siguiente. El centro sería claramente menos 1,1, ¿no es cierto? O perdón, 1, menos 1 es el H, K. Por eso aquí a la altura de 1, ¿no es cierto? Con el menos 1, ahí tenemos el centro, el punto de negro. El A, que es raíz de 5, es la distancia del centro hacia los vértices. De aquí le agrego raíz de 5 y de aquí le bajo raíz de 5, los puntos de color naranja. El B tiene que ver con los extremos del eje conjugado.
En este caso avanzo a la derecha una unidad B y avanzo una unidad a la izquierda, con los puntos de verde. Ojo, tomar en cuenta que la hipérbola se va a abrir con su eje focal paralelo al eje Y. La primera variable indica hacia dónde se abre la hipérbola, o sea que mis hojas va a ser una hoja hacia arriba y una hoja hacia abajo. Y uno tiene que entender eso. ¿Ven? Hago mi pequeño rectángulo que tiene que pasar por los vértices y por los extremos del eje conjugado. Trazo las dos diagonales que me van a determinar las asíntotas de la hipérbola. Vamos por el foco. El foco avanza a raíz de 6 unidades del centro hacia arriba y raíz de 6 del centro hacia abajo. Son los puntos de color celeste. Ahora sí, trazo mis hipérbolas, mis hojas, por el punto naranja conteniendo el punto celeste, tanto arriba como abajo. ¿De acuerdo? Ahí están las dos hojas de mi hipérbola. Entonces, tenemos que los siguientes elementos de la hipérbola. Comencemos con el centro. El centro sería, como habíamos dicho, h, k, 1, menos 1. Los vértices, recuerda que debo avanzar raíz de 5 unidades hacia arriba. O sea, el menos 1, donde estaba el centro, le avanzo raíz de 5 unidades. Por eso acá es menos 1 más raíz de 5. Y debajo, menos 1, ¿no? Menos 1 menos raíz de 5. Acá está. La abscisa 1 se mantiene. Esto se mantiene, solo que sube raíz de 5 y baja raíz de 5. Los focos es semejante. Para el caso de los focos vamos a subir y bajar raíz de 6. O sea, mantengo la abscisa 1, arriba subo raíz de 6, del menos 1 le subo raíz de 6, acá está, 1, menos 1 más raíz de 6, para abajo igual mantengo la abscisa 1, el 1 se mantiene, pero la altura menos 1 le resta raíz de 6, acá está. Las asíntotas, ya hemos dicho cómo vamos a hacer la referencia para las asíntotas, recuerda la idea que habíamos mencionado. En este caso, la hipérbola, sus hojas se abren en forma vertical, arriba y abajo. Yo coloco el par ordenado A, B, L es como XY. Acá pongo mi fracción. Como se abre en función al eje Y, esta es mi referencia. Este B va debajo y el otro A va arriba. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Observen. El B sería 1 y el A sería raíz de 5. Acá está. Abajo B 1 y arriba el A raíz de 5. Ojo, este y más 1 aparece primero esa base y x menos 1 aparece después. Más menos porque hay una recta creciente y otra que es decreciente. ¿De acuerdo? Seguimos. La excentricidad. La excentricidad sería C sobre A, donde el C sería raíz de 6 y el A sería raíz de 5. El cálculo sería 1,1. Siempre la excentricidad es mayor que 1. El lado recto es 2b cuadrado entre A, donde b vale 1 y el A vale raíz de 5. Reduces todo, 0,89. Y hemos dicho que el lado recto es la distancia que hay de un punto a otro punto de la hipérbola, pero que pase por el centro, siendo perpendicular al eje focal, ¿no? Ahí está el lado recto. Este es 1 y acá tengo otro lado recto. Su longitud es 0,89. Y el último ejemplo para terminar esta exposición dice así. Encuentra la ecuación general de la hipérbola que pasa por estos focos y tiene este valor de excentricidad. El primer foco es 1,6, aquí tenemos el 1 y está a la altura de 6. El segundo foco es 1,0, está en este punto, ¿no? 1,0. De foco a foco, a la mitad se encuentra el centro. Obviamente, el primer foco está a la altura del 0, el segundo foco está a la altura del 6, del 0 al 6 el punto medio sería a la altura del 3. Así que el centro sería el 1,3. No olvidar que si el centro es 1,3, h sería 1 y el k sería 3. Ahora, el valor de c es la distancia del centro al foco, así que puedo decir que c es igual a 3 unidades, ¿no? Recuerden que de foco a foco valía 6, a la mitad sería 3 unidades cada uno. Bueno, la excentricidad por propiedad sería c sobre a, pero como el c es igual al número 3, obligaría que el a tiene que ser el número 2, porque arriba ya tendría 3, 3, el a tendría que ser 2. Conociendo la a y conociendo la c, puedo aplicar esta fórmula. Recuerde que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Pero si c es igual a 3 y a es igual a 2, tendría 9 menos 4. Sale 5. El cuadrado pasa como raíz y b sería raíz de 5. Obviamente tomo el valor positivo porque el b es una distancia. Recuerde que es la distancia del centro hacia el extremo del eje conjugado. No voy a hacer más gráfico porque ya tengo todos los ingredientes. Ya tengo el centro de la hipérbola y ya tengo el valor de a y el valor de b. Con eso me voy a la ecuación ordinaria. Como la hipérbola
su eje focal es paralelo al eje Y, entonces en la ecuación el A se encuentra debajo del Y el B se encuentra debajo del X. Bueno, reemplazo. Vamos a reemplazar. Entonces, el valor de K es el número 3, sería Y menos 3 al cuadrado. El valor de A es el número 2, sería 2 al cuadrado 4. El valor de H es 1, sería X menos 1 al cuadrado. Y el valor de B, es raíz de 5, pero al cuadrado sería 5. Y de esa forma tenemos la ecuación ordinaria de la hipérbola. Solo fue suficiente conocer el H, el K, el A y el B. Como me pedían la ecuación general, lo único que tenemos que hacer es desarrollar este binomio cuadrado, multiplicar en aspa, multiplicar el denominador, hacer la diferencia de estas fracciones y hacer que todos los términos se coloquen a la izquierda igualados a 0. Y llegaremos a esta ecuación. Estas cuentas lo podrán ver con detalle durante la hora de la clase. Listo, muchachos, hemos hablado sobre la circunferencia, la elipse y la hipérbola. En clase hará un trabajo grupal en el cual les permitirá reforzar lo aprendido. Hagamos una pequeña metacognición. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Hemos visto la ecuación de la circunferencia, la hipérbola y la elipse. ¿Qué dificultades se presentaron? Creo yo que hay que tener cuidado en la elipse y la hipérbola porque las ecuaciones son semejantes y ciertos elementos también se asemejan, pero también tienen ciertas diferencias y hay que tener claro esas diferencias para el desarrollo del tema. ¿Cómo absorbieron las dificultades encontradas? Evidentemente repasando con cuidado el video que se está exponiendo, estar presentes en clase de teoría y hacer las consultas respectivas al docente, ¿no? Es importante una participación activa en clase. ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver mediante la ecuación de la circunferencia, elipse o hipérbola? Hemos visto problemas como por ejemplo la del puente Balta, hemos visto un problema del tipo de la ventana, entre otros problemas más que se pueden ver que puedan ser moderados por elipse, circunferencia o hipérbola. Muchas gracias por su tiempo y su atención, espero que este video les sea de gran ayuda. Se presentan las referencias para poder revisar y reforzar el tema explicado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Tengan excelente semana. Éxitos.